Solo había una lámpara en el medio de la habitación, totalmente cubierta de polvo, encima de una vieja mesa redonda. Estaba puesta cerca de una ventana que apenas y dejaba entrar la luz de la luna en toda la oscuridad de la noche. Encontramos esta habitación por accidente mientras explorábamos el apartamento que se decía, nadie jamás ha vivido allí. El apartamento tenía un ambiente bastante pesado, y estaba cubierto de polvo y de total silencio. No podíamos explicar cómo era aquel silencio, o sobre el por qué los residentes nunca dijeron nada sobre este apartamento. Nadie se molestaba en entrar a ese cuarto, y solamente ellos decidieron pasar al baño. Así que decidimos echar un vistazo. Nos quedamos parados en el cuarto mirando a la lámpara, tenía una base de color dorada y tenía el típico color blanco que parecía la habitación de una anciana que vive sola con gatos. Después de lo que parecía media hora de solo mirarla, me di cuenta que no tenía el cable. Después de ver esto, empecé a buscar si el cuarto tenía algún enchufe en la pared. Las paredes eran de un color marrón intenso, pero lo extraño es que estaban completamente impecables. Mis amigos se fueron de la habitación para poder explorar los demás cuartos. Me sentí obligado a caminar hacia la lámpara, su presencia me causaba curiosidad. Necesitaba tocarla, aunque sea para quitarle una mota de polvo, o sentir la suavidad de la base. La vieja mesa solo le daba más peculiaridad, como si la vieras en una tienda de cosas antiguas. La luz de la ventana comenzaba a desaparecer, sabía que tenía que hacer esto antes de que la noche se apoderara de todo el lugar. Me quedé parado ahí, esperando a que reaccionara. Decidí quitarme los zapatos antes de entrar a la habitación, no sé por qué, solo sentía que estaba mal entrar con los zapatos puestos. El primer paso que di sentí el frío suelo de madera, y después di el segundo paso. Ya estaba en la habitación, y solo estábamos la lámpara y yo. Me insistí en acercarme más, mi necesidad de tocarla y mi lenta entrada al cuarto, había roto la calma de la habitación. Mis pequeños pasos daban un ligero sonido de zancada, mientras mi cuerpo por sí mismo se acercaba más hacia la ventana. Era un sentimiento algo extraño, algo así como cuando te le quedas viendo a una persona, pero esta no se da cuenta que la están mirando. Un placer extraño de esos que te hacen erizar la piel. Di un paso hacia atrás y mis pies empezaron a temblar y se sentían débiles, me estaban forzando a detenerme. Había un silencio total en el cuarto. ¿Dónde estarán mis amigos?, me pregunté, mientras algo o alguien rompía el silencio de la habitación pegándole a la ventana. Se escuchaba como si estuviera detrás de mi cabeza. Eran pequeños golpes, silenciosos como el tic-tac de un reloj. Los podía escuchar detrás de mí otra vez, se metía en mis oídos y era lo único que escuchaba. Seguí dando unos cuantos pasos para acercarme más a la ventana. Las sombras en el suelo parecía que estuvieran bailando. Mi escucha se intensificaba, la lámpara ya estaba al alcance de mis manos. Mi cuerpo me empezaba a picar de la emoción y euforia. La sensación que tenía era como una ambrosía que llenaba mi boca de emoción. De repente, sonidos llenaron mis oídos, podía escuchar el golpeteo frente mío. Podía escuchar el crujir de la habitación, los pasos de un bebé, pájaros cantándome en los oídos, los golpeteos en la ventana, el tic-tac de un reloj acercándose y un avión se escuchaba en la distancia mientras todas las sombras se arremolinaban alrededor de la vieja mesa. Un sentimiento de cuando estás a punto de ser atacado por un humano o un animal estaba presente, pero no había nadie. Ni siquiera las sombras correspondían, solo había una oscuridad absoluta. Pero de todos modos, podía sentirlos rodeándome alrededor de la mesa, así fue como sabía que estaban ahí. La luz se desvanecía cada vez más ante la oscuridad, y las sombras se empezaban a desvanecer. Mis ojos estaban totalmente perdidos mientras yo estaba parado allí. Se sentían como años antes de que algo pasara. Cuando pasó me tambaleé y me cubrí los ojos. La lámpara se había encendido por sí sola. Una luz naranja amarillesca llenó la pantalla de la lámpara, creciendo lenta pero constantemente. La luz pareciera que estuviera viva, tenía una presencia salvaje. Estaba como en un trance mirando a la lámpara. La base pareciera que tuviera algo importante debajo de ella, mientras una sensación de tristeza llenaba la habitación. Las sombras parecieran que se aferraban a la luz, como la muerte encima de su presa.
Incluso mi propia sombra parecía disfrutar de aquella luz, se movía por sí sola, como si quisiera arrancarse de mi ser. La sentía en mis pies tratando de zafarse, pero sin éxito alguno. Mis pies empezaron a hormiguear, podía sentir que mi sombra realmente quería ir a la luz. Una pequeña parte de mí se separó y se volvió a unir. En ese momento me había ido de donde estaba y regresado, me sentía eufórico. De repente, me sentía en la necesidad de irme, de separarme de la lámpara. Nunca había sentido ese amor como el que le tenía a esa luz. Una lágrima salió de uno de mis ojos y se deslizó por mi mejilla. La desesperación se apoderaba de mi ser. Solo estaba a un paso de poder liberarme. Empecé a gritar en mi cabeza diciéndole a lo que quiera que fuese, que me dejara huir. Trataba de ignorar las agujas que se clavaban en mis dedos y luego subían a mis manos. Tiempo después sentí mis codos dormidos al igual que mis hombros. Sabía que estaba pasando algo malo, pero bastante malo. Ya no podía sentir mis dedos, mis manos empezaron a perder movilidad. Ni siquiera me había percatado que no podía mover ni mi cuello. Mi cabeza se quedó mirando hacia abajo, mirando a mis pies. Mis ojos no querían moverse. En mi visión periférica, no podía ni siquiera ver mis propias manos. Las sombras de mis propias manos estaban en el suelo y parecían crecer. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo mientras sentía que todo mi ser se volvía una sombra. Ya no podía ver mis manos, pero sabía que ya no estaban ahí. No había dolor, solo oscuridad. La lámpara se estaba apagando, sabía que cuando la luz se fuese, sería mi fin. Ahora solo miraba mis piernas mientras la poca luz que quedaba las consumía poco a poco. La completa oscuridad estaba solo a unos pocos segundos. Nadie me lo creería. La luz del sol perforó la oscuridad que había y fui capaz de liberarme. Mis amigos me abandonaron, de todos modos sabía que no eran mis verdaderos amigos. Incluso uno dijo que no sabía por qué le dejé de caer bien. Pero sí me dijo una cosa bastante clara. Me dijo que había sido bastante valiente por haber pasado toda la noche en ese apartamento, que todos los demás tenían miedo así que se habían ido. Lo que más me perturbó es que el verdadero motivo por el que se habían ido era porque ya no podían encontrar el cuarto y me dijo que me habían encontrado afuera del apartamento. Si te soy honesto, no recuerdo jamás haber salido de ahí.